Hola, ¿qué tal? Qué bueno tenerlos por acá. Hoy vamos a hablar de algo que tiene el poder de revolucionar nuestras aulas. Cómo pasar de ser el centro del universo educativo a convertir a nuestros estudiantes en los verdaderos protagonistas. Y no solo eso, vamos a desmenuzar por qué aprender a aprender es la competencia más importante que podemos enseñarles en el siglo XXI. Así que si eres docente, directivo o simplemente te apasiona la educación y quieres ver cambios reales, quédate, porque te voy a dar ideas y ejemplos prácticos que puedes empezar a usar desde mañana mismo. Primero lo primero, ¿a qué me refiero con abandonar la narrativa tradicional? Piensa en una clase típica. El profe al frente, explicando sin parar, y los estudiantes en sus pupitres, escuchando, copiando y, con suerte, memorizando. Este modelo, donde el docente es el único que posee el conocimiento, ya no funciona. El mundo es otro, los estudiantes son otros, y la educación no se puede quedar atrás. Ojo, abandonar la narrativa no significa que dejemos de explicar o de enseñar. Para nada. Significa que dejamos de ser el único foco de atención. Se trata de dar un paso al costado y permitir que los estudiantes tomen las riendas de su propio aprendizaje. Y te preguntarás, ¿cómo se come eso? Pues con metodologías activas. Seguramente has oído hablar de ellas. El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo, el aula invertida, el aprendizaje basado en retos, el estudio de casos. Hay un montón de opciones. Vamos con un ejemplo concreto para que quede más claro. Imagina que tienes que enseñar la fotosíntesis en una clase de biología. En lugar de dar una charla magistral de 45 minutos, podrías lanzarles un desafío. Equipo, tienen que crear un video de 1 minuto para TikTok que explique de forma sencilla y creativa cómo las plantas fabrican su propio alimento y por qué sin ellas no podríamos vivir. ¿Ves la diferencia? En este escenario, los estudiantes tienen que investigar, discutir entre ellos, seleccionar la información más importante, sintetizarla, ser creativos y al final, comunicar lo que aprendieron. ¿Y tú? ¿Qué haces? Dejas de ser el expositor para convertirte en un guía, un mentor, un facilitador que resuelve dudas y los empuja a ir más allá. Pasas de dar respuestas a plantear buenas preguntas, y es aquí donde entra el segundo concepto clave del día de hoy: enseñarles a aprender. Esto va mucho más allá de que memoricen la capital de Mongolia o la tabla periódica. Se trata de darles las herramientas para que puedan aprender por sí mismos, de forma autónoma y crítica, durante toda su vida. Piénsalo. ¿Cuántas veces te ha pasado que le pides a un estudiante que investigue sobre un tema y se queda paralizado sin saber por dónde empezar? O peor, te trae el primer resultado de Google copiado y pegado. Ahí es donde vemos la urgencia de enseñarles a aprender. Necesitan saber cómo buscar información confiable, cómo contrastar fuentes, cómo organizar sus ideas, cómo identificar lo importante de lo secundario y, sobre todo, cómo aplicar ese conocimiento a situaciones nuevas. Vamos con otro ejemplo práctico. Clase de historia. En lugar de explicarles la revolución industrial, podrías plantearles un problema. Imaginen que son un grupo de periodistas de investigación que viajan en el tiempo al siglo XIX. Su misión es crear un reportaje multimedia que muestre cómo la revolución industrial cambió la vida de las personas, desde los dueños de las fábricas hasta los niños que trabajaban en ellas. Quiero ver entrevistas ficticias, mapas interactivos y un análisis de las consecuencias positivas y negativas. Con este proyecto no solo aprenderán sobre la revolución industrial, aprenderán a investigar, a trabajar en equipo, a analizar diferentes perspectivas, a usar herramientas digitales y a comunicar sus hallazgos de forma efectiva. Eso, mis queridos profes, es enseñarles a aprender a aprender. Ahora, un punto fundamental: la evaluación. Si cambiamos la forma de enseñar, también tenemos que cambiar la forma de evaluar. Un examen de opción múltiple no nos va a decir si un estudiante sabe trabajar en equipo o si es creativo para resolver un problema. Necesitamos diversificar nuestros instrumentos. Podemos usar rúbricas para observar cómo trabajan en sus proyectos. Podemos pedirles que creen un portafolio con sus mejores trabajos. Podemos organizar debates, pedirles que escriban un diario de reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje o incluso que se autoevalúen y evalúen a sus compañeros de forma constructiva. La clave es que la evaluación deje de ser un juicio final para convertirse en una parte más del aprendizaje, una herramienta de mejora continua tanto para ellos como para nosotros. Sé lo que estás pensando. Suena genial, pero esto requiere más tiempo y planificación. Y tienes toda la razón. Implementar un enfoque centrado en el estudiante es más exigente que dar una clase tradicional. Pero te aseguro que también es infinitamente más gratificante. Cuando ves a tus estudiantes debatiendo con pasión, creando cosas increíbles,
haciéndose preguntas que ni tú te habías planteado, te das cuenta de que el esfuerzo vale la pena. Porque no solo están aprendiendo contenidos, están construyendo un aprendizaje profundo, significativo y que les va a durar para siempre. Están desarrollando habilidades que les servirán en la universidad, en el trabajo y en la vida. Es un cambio de chip, un cambio de mentalidad. Requiere que nosotros, los docentes, seamos más flexibles, más creativos y que confiemos más en la capacidad de nuestros estudiantes. Así que antes de despedirnos, te dejo con una pregunta para que reflexiones. En una clase normal, ¿qué porcentaje del tiempo hablas tú y qué porcentaje del tiempo hablan o, más importante, hacen tus estudiantes? ¿Qué pequeño cambio podrías hacer mañana mismo para empezar a inclinar esa balanza? Recuerda, nuestro objetivo final no es llenar cabezas de datos, sino encender mentes. Es formar personas críticas, creativas y capaces de seguir aprendiendo en un mundo que no para de cambiar. Si este video te ha aportado valor, te ha inspirado o simplemente te ha hecho pensar, te pido 3 cosas súper sencillas. Dale un buen like, suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos y lo más importante, compártelo con otros colegas que, como tú, creen que otra educación es posible. Mil gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video para seguir construyendo juntos la educación del futuro. Hasta la próxima.